Porque es un periodista de hace mucho tiempo, conoce todo la problemática, ha sido integrante también de la Fuerza de Seguridad. Y esta persona charló conmigo una vez acá en el programa. Se trata de... ya un amigo el programa, siempre nos estamos escribiendo, ¿no? Porque se trata de Pablo Sebastián Giles. Pablo Sebastián Giles es un amigo ya del programa, porque siempre nos estamos escribiendo, ¿no? Y es una persona que conoce, está en Buenos Aires en estos momentos, y conoce la realidad de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Me decían una nota que son ignorados por los grandes medios y también ignorados por las redes sociales. En un día muy frío en Curuzú-Cuatiá con 3 grados de temperatura, estoy en comunicación con Pablo Sebastián Giles en Buenos Aires. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Pero genial, Pablo. Contame cómo está hasta ahora de la mañana, Buenos Aires. ¿Hace frío? ¿Mucho frío? Sí, parece, ¿cómo se llama? Los abuelos de la nada, 1000 horas. Sí. Frío. Sí. Fuera de casa, está ya medio lloviendo, está todo así, ¿viste? Bueno, pero sí, está bastante fresco está acá el tema. Acá por lo menos tenemos sol, ¿viste? Estamos con 3 grados de temperatura, 1 la térmica, ¿viste? Pero tenemos sol que se está poniendo lindo. Ahora, no va a levantar más de 10 grados la temperatura, ¿eh? No, acá medio lluvioso, nublado, bastante frío, ¿no? Hace un par de días ya que venimos sufriendo el frío, así que se viene pesado también. Vos sabés que en una situación dramática que se vivió en Buenos Aires, se vio que la repercutió en todo el país. Tuvimos la oportunidad de charlar, que fue la primera vez que hablamos al aire, y bueno, y después sí. hubo montones de cosas en el medio, y después vino toda la pandemia, todo, cambió todo, y uno piensa va a cambiar quizás para bien en alguna medida, ¿no? Pero ustedes siguen igual, ¿no? Vos me estás hablando, a ver, porque acá se juntan todas las cosas, ¿no? Sí. Al dedicarte a una profesión en particular o estar vinculado con un sector en particular como es la Fuerza de Seguridad, sí. Ya ahí ya tenemos una problemática propia. Cierto. A todo eso se suma, bueno, la situación particular general, digamos, que hay desde el punto de vista de la pandemia, que termina complicando todo más aún, se termina todo complejizando. Sí. Desde el punto de vista pandemia, imagínate que lo que puede ser una fuerza de seguridad, si ya venían golpeados, ¿cómo puede repercutir esto, no? Seguro. En una institución, en un uniformado, encima más cuando de golpe y porrazo pasaron como a ocupar la escena central, y parece que ahí se dieron cuenta los gobernantes y los funcionarios de que somos trabajadores esenciales, ¿no? Sí. De un día para el otro. Pasamos de ser, digamos, el sector o la profesión más, digamos, vapuleada, a ser mencionados junto con los médicos, obviamente, y los transportistas, y, digamos, otros rubros prioritarios, porque también tengamos en cuenta que hay que comer, y si bien no se lo menciona como trabajadores esenciales, pero la cajera o el repositor del supermercado en plena pandemia pasó a ser una función esencial para que pueda seguir circulando y motorizándose la sociedad. Pero bueno, particularmente con la Fuerza de Seguridad, que venía ya hace muchos años vapuleada y subestimada en un montón de aspectos, de golpe y porrazo, bueno, nos encontramos con que se dieron cuenta de que somos esenciales, ¿no? Sobre todo los que están activos. Yo estoy retirado ya hace unos cuantos años, pero bueno, no dejas de pertenecer, por así decirlo. Sí. Así que así estamos. Es una situación bastante particular en las fuerzas, no solamente la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino también lo venimos viendo con, por ejemplo, la policía en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál fue el destrato y la falta de preparación, digamos, de las estructuras que deberían contener a los uniformados y a las familias? Y esto se vio, quedó en evidencia claramente cuando los efectivos empezaron a enfermar, cuando empezaron a necesitar un acompañamiento médico, un hisopado, incluso una internación. Ahí empezamos a darnos cuenta los tejes y manejes y las idas y vueltas, que en realidad no es que era algo nuevo, ya era un sistema que estaba en crisis, pero explotó justamente con la pandemia.
¿Y cómo le fue con la vacunación a ustedes? Mira, vos sabés que en cuanto al tema de la vacunación, yo tengo una postura muy personal y muy particular, sobre todo con el tema de la vacuna, y que sería la única herramienta eventualmente para poder combatir, digamos, el tema del COVID-19. Uh-huh. No obstante eso, te voy a decir desde el punto de vista general cuál es la visión con relación a eso, porque, a ver, la gente, el argentino, y de alguna manera está bien que en parte así sea, es como que estamos acostumbrados a que nosotros nos bajen el mandato desde los organismos centrales, que en principio serían los especializados y los que velan por la salud y el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿quiénes serían? El Ministerio de Salud, tanto nacionales como provinciales, en el caso de la Ciudad Autónoma, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ANMAT, y bueno, y los otros organismos internacionales que son de público conocimiento, como la OMS, en el caso de la Unión Europea, la EMA. Estamos todos como acostumbrados a que nos digan, bueno, miren que salió tal vacuna, hay que dársela para la gripe o para tal enfermedad o para tal cosa, entonces vamos todos corriendo ahí encolumnados a vacunar. Bueno, creo que la pandemia lamentablemente en este aspecto también dejó en evidencia un sistema, un mecanismo que viene funcionando muy mal, de manera poco transparente, y en Argentina no fuimos ajenos a todo eso, por lo cual empezaron a quedar en evidencia la poca precisión, la poca certeza que hay y la escasa información que tenemos como consumidores, como usuarios de la salud, ¿no? de las vacunas que están dando vuelta, la forma como se tiene que suministrar, cuál es la etapa que está, digamos, de experimentación y qué implica esa etapa de experimentación de la vacuna. Tengamos presente que no solamente la Fuerza de Seguridad, sino en todos los sectores, los que fueron considerados esenciales, con suerte, en algunos casos le dieron guante, alcohol en gel y barbijos para salir a combatir la pandemia, ¿no? Ahí al frente de la línea. En el caso de la Fuerza de Seguridad, en términos generales, las policías nacionales y provinciales, hasta ni siquiera eso, muchas veces les negaron. En un momento trascendieron incluso imágenes donde, claro, estaban tan agobiados con la demanda de barbijos y obviamente las instituciones no habían sido previsoras en ese sentido, que los uniformados nos mandaban las fotos de un pedazo de tela. ¿Viste la tela que se utiliza para hacer los barbijos? Sí. Tiene un nombre especial, esa celeste. Sí. Bueno, pero no eran barbijos. Habían puesto un molde sobre esa tela, sobre ese paño, sí. Y en base a eso cortaron una especie de barbijo con tirita, y eso era lo que le daban a los uniformados para que no únicamente cumplieran funciones en los puestos de guardia, sino también salgan a hacer los patrullajes a la calle. No me estás jodiendo, ¿en serio? Escúchame, Pablo, ¿me estás diciendo en serio? ¿Le dieron así? Sí, se dio en varios lugares, incluso, y acá te lo voy a decir concretamente con el tema especial, se habían dado en cambio de guantes, los guantes de látex, que son especiales, porque, a ver, el guante de látex tenés un montón de tipos de espesores, de características. Sí. Le habían dado esos barbijos que se cortaban con un molde, que eran de color celeste, sí. Y guantes les habían dado los que tienen muchas veces el almacenero, ¿viste? Para agarrar las galletitas, sí. Esos finitos, que imagínate que esos guantes, primero, que no son para evitar el contagio de un virus, como es el tema del coronavirus, que también después del uso, de utilizarlo un par de veces, eso se te empieza a estirar, se te empieza a agujerear. Bueno, eso les habían dado a muchos compañeros nuestros, sobre todo del interior del país, y vos fíjate lo llamativo de todo esto, porque a veces se piensa como que el efectivo se sienta y demanda y pide que le den los elementos para trabajar y nada más. No, hubo mucha gente que obviamente es previsora, que lee los diarios y que mira las noticias, que ya estaba viendo lo que estaba pasando en el mundo desde el punto de vista de la pandemia. Sí. Y cuando antes de que llegara incluso el virus al aeropuerto de Ezeiza, muchos ya fueron previsores y tenían su barbijo comprado y su gel, y lo quisieron empezar a usar.
Aún cuando te acordás, cuando Ginés González García decía, no, el virus acá no va a llegar porque el tema del verano y qué sé yo, y toda esa cuestión, ¿te acordás? Sí, Los furcios de... Bueno, que después terminó, a los 3 días que dijo eso, se terminó declarando el primer caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nuestros compañeros, por ejemplo, de la PCA, ya muchos de ellos, los que estaban, que sabían que estaban en una zona caliente, porque es donde fue en definitiva la puerta del COVID-19 al país, ellos ya se empezaron a autoproveer de su propio barbijo, fueron por sus propios medios a la farmacia, se compraron barbijo, alcohol en gel, y cuando lo quisieron empezar a usar, vos fíjate lo que pasó, que es contradictorio, ¿no? En vez de estar un paso adelante las autoridades, los organismos, cuando quisieron empezar a usarlo, como no había nada formal todavía, no habían emitido ningún comunicado, ni se había declarado ningún primer caso, les prohibieron que utilizaran barbijo y que anduvieran con guantes y demás. ¿Por qué? Haber recibido la orden, vayan a saber de qué cráneo, de que no vayan a generar ningún tipo de pánico, de miedo, cuando, el virus estaba a la vuelta de la esquina. Era lógico que iba a llegar por el aeropuerto de Seiza, porque estaba, la entrada al país, ¿no? De grandes masas de ciudadanos internacionales, y bueno, se sabía que iba a venir, como vinieron en otras oportunidades, otras pandemias, otros virus por las fronteras. Así que no solo que no previeron esto que estaba pasando en Europa, porque nosotros acá en la televisión veíamos que se estaban muriendo los viejos en los geriátricos y que no daban abasto los médicos y demás, pero pensábamos que porque nosotros estábamos acá no iba a llegar, pero teníamos abiertas las fronteras aéreas y seguían entrando pasajeros, y bueno, nuestras autoridades policiales, en el caso puntual de PCA, no previeron toda esa situación epidemiológica, no previeron el tema compra de barbijos, el tema de protocolos, y bueno, acá lo único que se llegó a hacer, no sé si recordás, les hacían completar una declaración jurada a cada pasajero que llegaba diciendo que él estaba bien y que no había tenido contacto con el virus. Claro. Ahora, ¿vos creés que un tipo que viene en avión después desesperado porque sabe que le van a cerrar las fronteras y que tiene que llegar a su país, va a declarar? Primero hay que ver si es que sabe, si tiene claro si estuvo o no estuvo en contacto, si se enfermó o no se enfermó, porque después, como terminó siendo, había miles de casos que eran asintomáticos, o por lo menos que los síntomas eran leves. Ahora, supongamos que tiene algún síntoma leve, como unas pequeñas líneas de fiebre, o no sé, una molestia de garganta. ¿Vos pensás que lo iba a sentar en un formulario de declaración jurada? No, pero no, por nadie. ¿Cuántos pasaron poniendo estoy sano, estoy bien, no tuve contacto estrecho con nadie, y sin embargo por adentro suyo debió estar pensando, no habré estado en contacto con el tío tal que andaba con fiebre y que le dolía el cuerpo y que perdió el olfato? Imagínate, ¿no?, la situación. O sea que nosotros delegamos el control sanitario de la frontera en una declaración jurada, cuando en realidad ya desde ese primer momento se venían a haber montado grandes procedimientos, pero no puestas en escena. Se tendría que haber dispuesto sistemas, procedimientos, protocolos, personal sanitario. Sin embargo, los pibes de la PCA estaban juntos, obviamente, con otros sectores del aeropuerto, estaban ahí recibiendo a los pasajeros, chequeando equipaje, sin barbijo, sin guantes, sin alcohol en gel, y bueno, y ahí se empezaron a producir los primeros casos que entraron por Ezeiza, fueron recibidos por el Hospital Interzonal Ezeiza, y esto te lo digo con conocimiento de causa porque he hablado con el ex titular, ¿te acordás? Sí. En una entrevista por el tema de los que implementaron los protocolos con ivermectina. Uh-huh. En Argentina. Bueno, el doctor Carballo era el director del Hospital Interzonal Ezeiza, que después fue desplazado, pero fue el que empezó a recibir en 2020, cuando empezó la pandemia, los primeros casos. Claro, entraban por Ezeiza, saltaba la alarma, ¿y dónde lo mandaban? Y lo mandaban al hospital Ezeiza. Entonces los tipos estuvieron ahí recibiéndolos con los brazos abiertos a todos los primeros infectados de COVID-19. Bueno, ahí empezamos con el tema pandemia, ¿no? Y imagínate ya lo complejo que ya tenemos la situación de la fuerza de seguridad, mencionando únicamente el tema de COVID-19, mencionando los protocolos que implementó el Estado Nacional y los estados provinciales también, con, conducciones que a las claras está ahí
muy en evidencia de que no tienen la capacidad ni la preparación para enfrentar este tipo de desafíos, ¿no? Pero O sea, claro. porque si yo soy el jefe o el director de una institución, más allá de que tengo un ministro de salud, como fue el caso de Ginés González García, que decía que no iba a pasar nada y a los 2 días le pasaban las cosas, yo tengo que tomar las previsiones. Primero, tengo a mi personal capacitado para que pueda intervenir en una situación de pandemia. Tengo trajes QVN, tengo barbijo, tengo alcohol en gel. A ver, cosas básicas, ¿no? Si vos ves que está lloviendo, ¿qué haces en tu casa, Jorge? Te pregunto, y acá vamos a jugar un poquito. Sí, fíjate, si tengo que salir, lo primero que pienso es si tengo el paraguas. Bueno, no, ponele que no se largó a llover, pero ves que está medio nublado, que empezó a soplar el viento. Sí, me guardo el paraguas. La ropa colgada, acá es lo primero que haces. Lo primero que hace se junta la ropa. Vas a juntar la ropa para que no se te moje. Sí, bueno, vos fíjate, vamos a llevarlo digamos a lo bizarro, ¿no? Sí. Acá ni siquiera se asomaron por la ventana para ver si estaba nublado y si podía llegar a llover, y estaban viendo por la ventana de que la ropa estaba colgada. Sí, no. Entonces, ¿qué esperaron los muchachos? Y anunciaron sequía, ¿viste? Acá nunca va a llegar, ¿viste? Acá Argentina. Claro, bueno, acá cada 2 por 3 te llueve, pero lo que te quiero decir, estaban mirando por la ventana de que estaba nublado, que estaba empezando a chistear, y estaban viendo la ropa colgada, y los tipos no fueron capaces de salir a decir, che, bueno, vamos a juntar los calzones y las medias. Sí, por lo menos. Sí. Bueno, sí. Decime. Gustavo, entonces después yendo al caso de la fuerza de seguridad, después del levantamiento, quedaron en el horno directamente, porque no hubo más levantamiento y fueron a lo peor, porque le agarró la pandemia sin estar preparados, sin elementos necesarios para cuidarse, fueron de mal en peor. Mirá, lo que pasa es que acá es imposible te hablo de una cosa sin hablar de la otra. Uh-huh. ¿Viste como cuando estás en una reunión familiar de amigos y no, hablemos de cualquier cosa menos de política? Pero si todo es política, estamos atravesados por la política. No necesariamente la política partidaria, ¿no? Claro, esta cuestión de la camiseta roja, la camiseta blanca o del color que sea. No, estamos hablando de la política institucional, de las políticas económicas, las políticas sanitarias. Estamos hablando de todo eso. Es imposible hablar de política. Yo en particular creo de que una gestión muy deficiente en lo que es desde el punto de vista pandemia, ¿sí? Uh-huh. A nivel general, no únicamente desde el punto de vista nacional, si bien creo que desde el punto de vista nacional tendría que haber sido el ámbito donde se tendría que haber marcado el rumbo, pero a nivel provincial también. Imagínate, y mirá, y te saco un poquito y tiene que ver también con las fuerzas de seguridad. Mirá lo que pasó en Formosa. Sí. O sea, el tema de los centros de aislamiento, que yo también de alguna manera hice un par de artículos relacionados con eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuando me enteré cuando yo lo estaba terminando el artículo? A mí me pasa en el caso de una chica que la habían metido a ella con sus 2 hijos menores en un centro de aislamiento, porque habían viajado de una provincia a Formosa porque tanto a ella como al marido le habían dado el traslado ahí. Hasta ahí todo bien. Vos fíjate lo que es, ¿no? Lo que son las cosas. Empezamos a hacer todo el artículo, las situaciones, los pormenores de cuándo estaban, de que los hizo paro, los metieron a la fuerza, no podían salir y demás. Me termino enterando de que tanto el marido como la chica que había sido digamos, metida ahí de sopetón en ese centro de aislamiento, eran los 2 uniformados, eran 2 miembros de gendarmería. Lo que pasa es que al marido le había dado negativo el hisopado, por lo cual no tuvo que quedar aislado, pero a la mujer tampoco le había dado, la que le había dado era uno de los nenes, ¿sí? Claro. Entonces estaba ella encerrada, gendarme, con sus 2 hijos. El marido estaba en funciones, imagínate todo esto, ¿no? El gendarme en una provincia como Formosa, ¿sí? Con el estigma de que por ser funcionario público uniformado tenés que decir todo, sí señor, te tenés que encuadrar y no podés preguntar, no podés objetar. Imagínate lo que va a haber sido para esta mujer y obviamente para el marido, para toda la familia. Seguro. Pero vos fíjate cómo funcionó la pandemia, ¿no? del punto de vista general, y lo que pasó puntualmente en Formosa, que todos ya creo que sabemos, más allá de los que quieren, digamos, mirar para otro lado, sabemos que Formosa está funcionando de forma muy irregular. Y acá en el medio, ¿quién se encuentra de alguna manera? Las fuerzas de seguridad.
¿Y qué pasa? Generalmente lo primero que se hace es poner el acento y observar qué es lo que hace, cómo actúa la fuerza de seguridad, por ejemplo, en este caso provincial, la policía de Formosa. Pero yo le he preguntado a muchos, escúchenme, a ver, ¿tiene los mecanismos realmente la policía de Formosa, digamos, las estructuras o la independencia, la autonomía para eventualmente de encontrarse ante una orden ilegal y arbitraria, como yo calculo que han existido en Formosa, decir, no, esto yo no lo hago, yo no lo incumplo? ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Si se para en ese lugar, ¿cómo termina? Te pregunto, ¿no? ¿Cómo? O sea, más... Olvídate, no puede, no lo puede hacer directamente. Sí. No lo puede hacer. Bueno, imagínate, acá lo más light me parece que debe ser una sanción, una reprimenda del superior o un pase dentro de la provincia, porque bueno, está la provincia de Formosa, por lo menos te queda la provincia de Formosa para que te manden a cualquier lado, el punto más alejado y sucio seguramente. Pero, a ver, ¿se debe terminar ahí el caso de, por ejemplo, de un policía que tenga conciencia? Que yo calculo que son muchos los que tienen conciencia, lo que pasa es que se deben ver realmente oprimidos e impedidos de actuar conforme su conciencia lo dicta. Porque vos fíjate que cuando hablamos de policía muchas veces no hablamos de conciencia, ¿no? Es como que pareciera que fueran maquinitas, fueran robots que deben cumplir, digamos, las órdenes de los mandos superiores, ¿no? A rajatabla, muchas veces haciendo caso omiso a lo que les dice su inteligencia y su raciocinio, ¿no? Y sobre todo su conciencia. Pareciera que fueran, digamos, máquinas que se manejan de esa manera, cuando en realidad tenemos policías que son muy preparados, que tienen claro qué es lo que manda la Constitución Nacional, las leyes nacionales y bueno, y provinciales también, y que hay tratados internacionales de derechos humanos que obliga al Estado a respetar los derechos humanos de la ciudadanía. Ahora, eso está todo muy lindo y ahí yo estoy totalmente convencido y tengo claro de que muchos de estos lo entienden, incluso dentro de sus posibilidades lo hacen respetar o intentan cumplirlo. Ahora, si nos ponemos a pensar y a analizar concretamente, ¿tienen mecanismos como para poder eventualmente decir, no solamente discernir, sino decir, yo me paro en este lugar y de acá no me muevo porque considero lo que me están ordenando es arbitrario, es ilegal, es contrario a derecho, estoy vulnerando derechos humanos, más allá de que me lo ordene el Poder Ejecutivo Provincial, el jefe de la policía o el jefe regional o quien sea, lo pueden hacer? ¿Y qué sucede cuando ese policía decide no hacerlo? A mí me dijeron, o sea, gente que, bueno, obviamente sabemos que hay mucho temor en la provincia de que en realidad los policías de Formosa están así como muy presionados, que están muy controlados y que les están haciendo marcar el paso, primero porque es la única fuente de trabajo que tienen. Entonces imagínate que pierden eso, se quedan totalmente fuera del sistema. Claro, y si llegan a salir de esa puerta... No, ¿sí? Vos fíjate, Pablo, que esto ya se viene dando desde época bien lejana, viste, que del año 73, cuando se hablaba de la obediencia debida, todo lo demás, y de ahí eso no murió nunca, a pesar de que supuestamente se acabó la obediencia debida a través de leyes y todo lo demás. No, la obediencia debida sigue existiendo, ¿viste? Lo que pasa es que a ver, vamos a decir las cosas como son, porque a veces esto no se dice. Yo miro mucho, viste, programas esto de análisis político, estos especialistas y pseudo especialistas que hablan de seguridad. Ahora, hay cosas que no se hablan. Sí. Y lo que no se habla de que más allá de que si bien en Argentina en 1983 volvió la democracia, hubo un montón de cuestiones sobre las cuales la clase política no quiso meter la uña, y una de esas fue el tema de la democratización de las fuerzas de seguridad, tal cual, las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad en términos generales. ¿Y esto qué implica? Democratizar. Vos fijate que se sigue manejando de manera vertical, sí, donde no existen mecanismos de defensa y de representación de los policías y de las familias también, porque son las que son perjudicadas en términos generales cuando le pasa algo a un uniformado. No existen estos mecanismos de representación, lo cual garantiza la impunidad de cómo se maneja, digamos, no solamente los altos mandos, que yo calculo que cuando llegan a cierto nivel ya dejan de ser policías para hacer política, porque ya empiezan a tener un trato fluido y así muy estrecho con la clase política, sino no te podés defender tampoco los políticos. Y hace poquito también, con relación a esto, estábamos hablando
con lo que pasó con los casos de abusos de políticos, que en un control policial, ante, digamos, la infracción que fue detectada por un informado, como los tipos lo primero que hicieron fue chapear con que eran funcionarios, que eran políticos, y literalmente los apretaron a los funcionarios para que desistan de llevar adelante el procedimiento. Y esto pasó con legisladores, pasó con jueces, pasó con ministros o funcionarios de ministerios del Poder Ejecutivo. Hubo casos de abusos que, por ejemplo, que llegaron al gol, porque eso pasó en Santa Cruz con el actual secretario, corregime si está mal el cargo, lo que pasa es que no lo tengo muy presente así exactamente digamos el cargo, el secretario de Derechos Humanos de Nación, de Pietragala, ¿te acordás de eso? De que salió un video de que había una manifestación en el sur, creo que era en Santa Cruz, por un tema de Milagrosana, y el tipo estaba ahí, que se colgó en la multitud, y le tiraba como un barra brava, un manotazo, una trompada a un efectivo que estaba haciendo el cordón, pero porque se lo habían ordenado.